Bueno, vamos a dar inicio a la Mesa América Latina hoy en el marco de las jornadas Argentina 2050. ¿Qué país queremos en 30 años? Como señalábamos en las mesas previas, estas jornadas están organizadas con el ánimo desde Vía Socialista, con el ánimo de convocar a intelectuales, dirigentes, pensadores en general, acerca de los problemas que tienen al país hoy como están, y en particular, en este caso, también a la región, a reflexionar sobre cuestiones vinculadas a los últimos años en nuestra región, y también a pensar soluciones, ¿no? A pensar, bueno, cómo salimos de esta situación hacia adelante. En el caso que nos convoca el día de hoy, la Mesa de América Latina, donde vamos a tener a 4 especialistas en el tema, 4 destacados especialistas. Los paso a presentarlos. Primero, bueno, Waldo Ansaldi, que es doctor en Historia, es investigador de CONICET, investigador principal de CONICET, profesor titular consulto de la UBA, docente de posgrado en distintas universidades, exdirector de la Maestría de Estudios Sociales de América Latina y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, una larga trayectoria en el ámbito de la investigación y de estos problemas. Ariel Goldstein, que es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, docente de grado y de posgrado en la UBA. Santiago Juncal, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad Nacional de Quilmes. Analista internacional, columnista del programa Pasaron Cosas. Y el compañero Nicolás Grimaldi, que es doctor en Historia, becario postdoctoral de CONICET y militante de Razón y Revolución y de Vida Socialista. Así que bueno, hecha esta presentación, vamos a dar lugar al inicio. No han decidido los expositores un orden específico. Si quieren podemos arrancar desde de Waldo hacia aquí. Y lo que le voy a pedir, al ser cuatro panelistas, vamos a tratar de hacer exposiciones de 15 a 20 minutos. Yo voy a tener el desagradable papel de disciplinar con los cartelitos para recordarles. Bueno, pero en función después, por ahí hacer una ronda de debate, de intercambios, van a tener la posibilidad de ampliar algunos puntos que puedan haber quedado un poco breves. Y bueno, así podemos también dar lugar a un correcto desarrollo del debate y pasar después a invitarlos a todos a otras mesas y a la continuidad de la jornada. Así que bueno, hecha esta presentación, le damos la palabra a Waldo y gracias a los 4 por participar del evento. Bueno, buenas tardes. A ver, América Latina tiene hoy un papel extremadamente relevante en el plano internacional, escala planetaria, y ello tiene que ver, me parece, con 2 cuestiones centrales, una de las cuales se vincula con lo que ocurre en otros lugares del mundo, particularmente en Europa, y estoy refiriéndome al avance de la extrema derecha, más incluso que de las derechas. Y el otro, el renovado interés que Estados Unidos tiene para con la región, a partir de 2 cuestiones clave, o quizás 3, o 2, una de carácter geopolítico, que es su enfrentamiento con China, y el otro que abarca en un campo más amplio todo lo que apunta al control de recursos naturales, empezando por el litio y siguiendo con otros que están vinculados con las llamadas tierras raras o bien con el control del agua. Las últimas incursiones de la jefa de las Fuerzas Armadas norteamericanas recorriendo América Latina es un buen indicador de ello, no solo por el recorrido, sino por las cosas que dice en cada uno de los países que visita. Dejando de lado este punto, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre el papel de las derechas. Las derechas son hoy fuerzas hegemónicas en toda la región, más o menos, incluso o a despecho de que en algunos países hay gobiernos llamados progresistas, nacional populares o de nueva izquierda, que son caracterizaciones, rótulos que me parece que confunden más que aclaran, pero que en todo caso están fuertemente condicionados por las fuerzas de derecha. Lo que ocurre en Chile y lo que ocurre en Colombia son 2 claros indicadores de esto.
Y en ambos casos me parece que son dos casos bien interesantes, pero al mismo tiempo necesarios de ser analizados desde una perspectiva crítica, que tiene que ver con el hecho de hasta dónde estos gobiernos avanzan en la lucha por las reivindicaciones que se suponen expresan a las bases o a quienes le han apoyado. Y me parece que quien dio en la tecla fue García Linera, cuando días atrás dijo que los gobiernos llamados progresistas no pueden ser tibios frente al avance de las derechas. Es decir, la conciliación con la fuerza de derecha o el no avanzar en un proceso de radicalización lleva finalmente a una situación que deviene en contra de los intereses populares. Y me parece que el caso más significativo, un caso significativo en todo caso, es el de Chile, donde hubo una euforia muy grande ante el triunfo en el referéndum por la Constitución, en la elección para constituyentes, y después el gran fiasco del rechazo a la nueva Constitución, que es una Constitución, un proyecto de Constitución a esta altura, de los más progresistas a escala planetaria. Y esto me parece que es bien interesante porque hubo de parte de las fuerzas partidarias de la renovación de la Constitución y la sanción de esta Constitución tan inclusiva en distintos niveles, que creyeron que haber ganado el plebiscito por unas cifras tan contundentes implicaba un éxito asegurado para la aprobación de la Constitución. Y se dejó de lado el hecho de que esa mayoría, las dos mayorías, tanto primero para aprobar el plebiscito como después para elegir los constituyentes, fueron mayorías del 50%, 50, 49, 51 de la ciudadanía, puesto que los niveles de abstención fueron exactamente la mitad, porcentaje más, porcentaje menos, y este porcentaje, esa mitad que no fue a votar en las dos primeras ocasiones, lo hizo en la tercera y siguió el mando de la derecha, votó en contra de una constitución extremadamente progresista. Y esto avala lo que señala García Linera por un lado, y por el otro también una cuestión que me parece clave, que no termina de ser asumida, salvo quizás en el caso del MAS en Bolivia, que es la necesidad de construir hegemonía. Y digo construir hegemonía en el sentido gramsciano de la expresión, que es algo que falta, ha faltado y falta todavía en la mayoría, si no en todas las experiencias caracterizadas como progresista, nacional, populares, etcétera, o como lo prefiero decir usando una vieja expresión caída en desuso, reformistas. Y esto frente a un avance de las derechas que se expresa de diferentes maneras, desde la que ahora ha adquirido una cierta relevancia, incluso con eco en Argentina, que es las acciones de Bukele en El Salvador para reprimir a los pandas, a los pandilleros, mediante un operativo que tenía más visos de ser un espectáculo hacia afuera que efectividad, pero que en todo caso parecía demostrar o quería demostrar la contundencia de la represión vía mano dura para con los pandilleros. Y eso empieza a mostrar una de las características que está adquiriendo el discurso de la derecha y de la extrema derecha. Y esto es significativo porque la derecha, y esto es lo mismo que está ocurriendo en Europa, para no perder votos se inclina crecientemente hacia la extrema derecha. La experiencia del PP, del Partido Popular en España es sintomática. Ocurre lo mismo en el caso italiano, en el caso portugués, y en América Latina esto está claramente acentuado día a día, y en Argentina, como todos sabemos, no escapa a esa situación. Y esto pone el debate en otro plano, y esto me parece
extremadamente relevante que tiene que ver con las culturas políticas que se han generado históricamente en América Latina. Hay dos maneras de hacer política, dicho en términos generales, o aplicando la lógica de la política o aplicando la lógica de la guerra. Cuando se apela a la lógica de la política, las diferencias se saldan mediante procedimientos consensuados que implica que se cumplen los requisitos básicos de la democracia llamada liberal. Esto es la división de poderes, sufragio libre y aceptación de los resultados, donde la mayoría gobierna y la minoría acepta el resultado y lucha por revertir los mismos en las próximas elecciones. Y esto ha empezado a ser reemplazado por la lógica de la guerra. La lógica de la guerra implica que quien piensa diferente no hay que tender con él a crear un espacio de negociación, un espacio de acuerdo, sino que hay que eliminarlo. Y eliminarlo, digo, en el sentido retórico y, como sabemos por experiencia histórica, en el sentido literal de la expresión. En términos militares, aniquilar al enemigo no significa aniquilarlo físicamente, matarlo físicamente. Aniquilarlo militarmente implica ocluir la capacidad de fuego, es decir, ocluir su capacidad operativa, de modo que el triunfo sobre ese enemigo sea mucho más fácil, pero no necesariamente incluye la muerte del adversario. Pero entre nosotros, y las dictaduras lo acentuaron, las dictaduras institucionales de la Fuerza Armada desde los años 60 en adelante lo acentuaron, el que es considerado enemigo es alguien que debe ser muerto de diferentes formas, de ejecución física, desaparición, etcétera, las distintas maneras que conocemos o hemos visto. Esta lógica de la guerra está imperando hoy en prácticamente todo el mundo. Y este imperio de la lógica de la guerra se traduce, entre otras cosas, en la ausencia de confrontaciones, de debates. Lo que hay es, sobre todo, una manera de descalificar al que piensa diferente mediante por lo menos dos medios. Uno, que es una herencia directa de Goebbels, que es el mentir sobre las acciones que hacen los adversarios ahora devenidos enemigos. Y la otra es, ante la ausencia de ideas, apelar a la violencia simbólica y muy a menudo y crecientemente a la violencia física. Y esto pone en un terreno muy difícil la realización de la política, que es una actividad que está siendo hackeada fuertemente del pensamiento llamado neoliberal, con la expresión antipolítica, que es una falacia, porque cada vez que se interpela al poder se hace política. Póngase el nombre que se le ponga. Y la antipolítica es una forma de hacer política basándose o aprovechándose del descrédito generalizado que tiene la política y los políticos a escala universal. La última encuesta que le da a Milei en Tucumán arriba del 53% de intención de votos es un claro ejemplo de alguien que no tiene una sola idea y sin embargo que apela a un discurso que concita la atención y el apoyo de aquellos que de una manera u otra se sienten desamparados, olvidados, traicionados por quienes les prometieron cosas que después no se hicieron o no se hicieron como se esperaba que se hiciese. En ese ámbito, entonces, la lucha por las ideas se hace crecientemente difícil. No se puede discutir, no se puede debatir si frente a una idea lo que hay es un insulto, un agravio o una descalificación simplemente porque se piensa diferente. En ese contexto, entonces, me parece que el panorama inmediato para América Latina es extremadamente delicado, diría hasta peligroso para las fuerzas populares y mucho más para las fuerzas alineadas en el pensamiento crítico. Y desde el pensamiento crítico me parece que estamos en falta, porque el pensamiento crítico de las ciencias sociales particularmente, que fue una nota distintiva de ellas, desde los años 50, 60 del siglo pasado hasta los 80 inclusive,
ha ido diluyéndose. Lo que hoy se llama pensamiento crítico tiene muy poco de pensamiento crítico. Hay que reconocerlo, yo lo reconozco lamentándolo. Y se nota en la creciente colonización cultural que se aprecia claramente en el mundo académico. Hoy vale mucho más publicar en inglés que publicar en la propia lengua. Y vale más publicar X cantidad de artículos que un buen artículo. Entonces, la aplicación de la lógica empresarial al mundo académico está trayendo, entre otros, estos resultados. Pero esto daría lugar a otra conversación más larga. Bueno, aquí dejo por ahora. Gracias, Waldo. Pasamos a Ariel. Bueno, gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá al lado de Waldo Ansaldi, un maestro, una persona reconocidísima sobre los temas de América Latina. Así que para mí es un honor, una cosa que me pone muy, muy contento compartir el panel con quien es un maestro. Y en ese sentido, algunas cosas que quería decir están en línea con lo que decía Waldo. Por un lado, esto que él señalaba de lo de Bukele en El Salvador. Porque, digamos, los procesos, en mi opinión, los procesos de derecha que en los años recientes tuvieron más fuerza, perdurabilidad en América Latina, siempre se asentaron sobre el tema de la seguridad. El fujimorismo en Perú en el combate a Sendero Luminoso, ¿no?, que tuvo apoyo popular porque, digamos, combatió de forma represiva y violando derechos humanos, pero en definitiva con el apoyo de una parte importante de la población en Perú. El uribismo, en un sentido similar con la guerrilla en Colombia, con la FARC, y el caso de Bolsonaro en Brasil, son tres fenómenos de los más fuertes de derecha en la región en los últimos años y que se asientan sobre este tema de la seguridad, que es el mismo tema que trae Bukele, ¿no?, con esta escenificación a la cual hacía referencia Waldo. Después, bueno, hay dos influencias, ¿no?, que están teniendo las derechas latinoamericanas, en mi opinión, las derechas, las extremas derechas, sobre todo las extremas derechas, que son, por un lado, el partido de España Vox, ¿no?, con la idea de la reconquista, del narcocomunismo, de la hispanidad. Son tres ideas fuerza que difunde la Fundación Disenso en América Latina, la fundación de Vox. Y además Vox, hay que decirlo, ha sabido colocar cuadros políticos en los partidos de la derecha radical que se han formado con ellos. Por poner un ejemplo, la prosecretaria del partido de José Antonio Cast en Chile, se llama Macarena Bravo, hizo un curso de formación con Vox, pero ese es solo un ejemplo, digamos, de los varios que hay en América Latina, de cómo se ha ido configurando a través de esto que se llama la Carta de Madrid, una especie de influencia de este partido de extrema derecha de España hacia América Latina. La otra fuente que tiene la extrema derecha en América Latina es el Partido Republicano de Estados Unidos, ¿no? El giro hacia el trumpismo, el giro de lo que significó la invasión al Capitolio en enero de 2021 y las teorías conspirativas. O sea, hacer parte de la política mainstream, las teorías conspirativas. Por ejemplo, QAnon, ¿no?, que es una teoría que dice que los demócratas en Estados Unidos son pedófilos y abusan de los niños y por lo tanto Trump es un enviado de Dios que va a encarcelarlos a todos ellos y por eso les quieren impedir. Por eso se oponen a Trump, ¿no? La oposición a Trump se basaría en eso. Todo esto conectado de alguna manera con movimientos religiosos, no tanto, acá paso a decir, tanto en la invasión a la Plaza de los Tres Poderes y a los Tres Poderes en Brasilia, que se dio a principios de este año, en enero, como en la toma del Capitolio 2021 en Estados Unidos, hubo una fuerte presencia de pastores evangélicos y grupos que decían que Trump, que Bolsonaro estaban en la Biblia y que, por lo tanto, estaban explicando este movimiento de toma de las instituciones. Dicho esto, me parece que
Bueno, hay dos países en América Latina en los cuales la derecha, esta derecha extrema y autoritaria es particularmente amenazante. Brasil y Perú, ¿no? En el caso de Brasil hay una larga crisis de la derecha brasileña, del PSDB, que era el partido de Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin, que perdieron 4 elecciones contra el PT, ¿no? Es una crisis que viene de hace muchos años. Entonces, esa derecha más moderada que existía hace unos años atrás, que logró una serie de, digamos, gobernando con el PT, lograron crecimiento económico y distribución, pero fue reemplazada por el bolsonarismo ahora, ¿no? Ahora en vez de una derecha moderada tenemos una extrema derecha como la que tomó la Plaza de los Tres Poderes y los Tres Poderes en Brasilia. Pero en todo caso, la incapacidad de la derecha tradicional de representar una oposición exitosa al Partido de los Trabajadores en Brasil terminó llevando hacia una radicalización, ¿no?, de la derecha. Y por otra parte, está el tema de esta táctica del fraude, ¿no? Cuando Waldo hacía referencia a esta cuestión, cuando esta derecha radical, cuando no le gustan los resultados, reclama fraude, ¿no? Eso se vio en Perú, se vio en Brasil, se vio en Chile también, con la elección de Boric también se hizo ese movimiento, se vio en Estados Unidos, bueno. Y es preocupante porque obviamente mina la cuestión democrática, ¿no? Y en Perú, como decíamos, donde digamos, una oportunidad de oro quizás que tuvo la izquierda peruana con Castillo de hacer una experiencia que permitiera la incorporación de sectores excluidos, de un modelo económico que ha generado crecimiento pero también exclusión, que sale derrotada a la izquierda, ¿no?, de esta experiencia, y una derecha que estaba un poco más dividida hoy aparece unificada detrás de la presidenta Dina Boluarte, que era del partido de Castillo, Perú Libre, un partido muy heterogéneo y de una izquierda provinciana y con muchos problemas ese partido, lo que explica esta cooptación que hizo la derecha de Dina Boluarte, pero es muy preocupante porque, bueno, por la represión que está habiendo, son más de 60 muertos, y por cómo la derecha radical se encolumna detrás de ella, pidiendo amnistía para los crímenes, digamos, de los asesinatos de las Fuerzas Armadas. Y esto es preocupante también porque, por ejemplo, detrás de Dina Boluarte y del pedido de amnistía hay 2 políticos jóvenes, ¿no? Adriana Tudela, Alejandro Cabero, son políticos de 30 años por ahí, pero están, digamos, liderando esta derecha radical, ¿no? En Perú, bueno, y en toda América Latina estamos viendo jóvenes políticos para los cuales los partidos de derecha tradicional son tibios. Para los jóvenes en México, los jóvenes políticos de derecha en México dicen que el PAN es de izquierda, el Partido de Acción Nacional es de izquierda. Entonces que quieren algo más a la derecha. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Perú. Es algo preocupante. En todo caso habrá que descifrar un poco más de qué se trata, pero a partir de entrevistas es lo que estoy viendo y es bastante preocupante. Pero en Brasil y en Perú la situación de la democracia es complicada porque hay una polarización del país en términos regionales, ¿no? En las últimas elecciones siempre el nordeste vota a Lula y el sur del país es muy anti-PT. Y en Perú las provincias del sur votaron por Castillo, hoy están contra Boluarte, y Lima está mucho más a favor. Si bien Boluarte cosecha rechazo en todo el país, pero es, digamos, la élite limeña la que está apoyando a Boluarte, ¿no? Polarización clasista regional, un sistema de medios con baja autonomía y un Congreso derechista. En los 2 países está pasando algo parecido. Por eso la democracia está en un momento de crisis. Y por otra parte, hay 2 países también donde, digamos, hay una izquierda autoritaria, ¿no? Nicaragua y Venezuela. Más allá de los bloqueos, de los bloqueos comerciales que Estados Unidos impone en estos 2 países, hay que señalar también que ha habido prácticas represivas
desapariciones, exilios, etc. Y es algo también que desde los movimientos progresistas hay que debatir, hay que reflexionar, ¿no? La pandemia generó esta radicalización derechista, ¿no? En muchos casos, o esta tentación de radicalizarse de la derecha también, ¿no? Y a mí me preocupa, para ir concluyendo, que algo de lo que señalaba Waldo sobre Milei, cuando uno analiza la elección de 2018 en Brasil, que fue la que ganó Bolsonaro, uno veía que ninguna de las dos fuerzas más importantes tenía candidatos fuertes para esa elección. Por un lado estaba Fernando Haddad, que era el candidato que asumió porque Lula estaba preso. Entonces el PT estaba en un limbo ahí difícil de definir por esa situación. Y el PSDB tenía un candidato que era Alckmin, que tampoco lograba generar simpatía. Bueno, acá en la Argentina, hoy estamos en una situación donde el Frente de Todos no logra definir tampoco cuál va a ser su candidato. Hay muchos nombres, pero no parece que uno logre concitar especial atención e interés. Y parece que lo mismo está pasando en la oposición. La única figura que aparece claramente y nítidamente como candidato de su fuerza y que no va a disputar prácticamente las PASO es Milei. Y eso es preocupante. Digamos, si bien no creo que Milei gane la presidencia, sí creo que va a ser fuerte en instalar la agenda de la campaña, y eso es muy preocupante justamente por el peligro que representan estas fuerzas de extrema derecha para la democracia en América Latina y en nuestro país. Así que dejo por acá y les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Ariel, y pasamos a Nicolás Grimaldi. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Me sumo a lo que decías, Ariel, vos de Waldo, el honor de poder compartir una mesa con él, así que me suscribo a las palabras que vos decías al principio. Yo había pensado, si bien la mesa se titula América Latina hoy, a mí me parece que para poder comprender un poco lo que está pasando en América Latina hoy, poder establecer una caracterización y poder pensar una agenda y una alternativa, hay que reflexionar también un poco sobre lo que pasó en los últimos años, en las últimas décadas en América Latina. Sobre todo, digamos, pensando en esos gobiernos que, digamos, se han nombrado, digamos, algunas categorías aparecieron acá: progresistas, postneoliberales, la ola rosa, digamos, han recibido varios nombres, a los cuales nosotros, digamos, los caracterizamos como gobiernos bonapartistas, que, digamos, hacemos referencia a los gobiernos, digamos, del kirchnerismo en Argentina, el chavismo, Evo en Bolivia, la experiencia de Correa en Ecuador. Y cuando uno mira esas experiencias, lo que uno empieza a encontrar ahí es que eran experiencias que surgieron a partir de una crisis política muy importante que se estaba desarrollando, así, con muchos estallidos sociales, el Caracazo en Venezuela, el 2001 en Argentina, la guerra del agua y del gas en Bolivia, las movilizaciones en Ecuador que digamos, hicieron caer una gran cantidad de presidentes en la década de los 90. Todo ese derrumbe del proceso político, todo ese derrumbe del sistema político, terminó derivando en que esos procesos sociales que empezaron a aparecer en esos países, digamos, lo que fue el 20 y el 19 de mayo acá en Argentina, de diciembre, perdón, con lo que fue el argentinazo y distintas experiencias que hubieron a lo largo del continente, tuvieron, digamos, la incapacidad, digamos, por decirlo de alguna forma, o la debilidad de no poder, digamos, establecer una alternativa propia y de, en todo caso, limitarse a la impugnación del
régimen político en ese entonces, ¿sí? Entonces asistíamos a las caídas constantes de presidentes en los distintos países. Y estos gobiernos que surgieron, que aparecieron ahí en la escena, que nosotros los caracterizamos como bonapartistas, digamos, básicamente nosotros lo que sostenemos es que su principal apuesta fue por tratar de contener dentro del marco del sistema capitalista a esas experiencias de lucha, acompañados por la posibilidad de establecer una asistencia económica y una serie de medidas económicas, digamos, empalmadas con lo que tiene que ver con el inicio del boom de las commodities a partir de la incorporación de China como motor de la economía en ese momento. Y al mismo tiempo acompañado en mayor o en menor medida con digamos, distintos niveles de violencia o de represión, sobre todo contra la clase obrera. O sea, nosotros hemos escrito algunos libros sobre, digamos, lo que fue el kirchnerismo acá y bueno, sobre todo la experiencia del chavismo en Venezuela, que bueno, Ariel ya hizo referencia a eso, entonces no iba a especificar demasiado más. Pero lo que uno observa es que esas experiencias, en mayor o en menor medida, a partir del 2012, del 2013, empiezan a entrar en crisis y sobre todo coincide con cierto desaceleramiento de la economía a nivel mundial. Y empiezan, digamos, a aparecer las crisis en los distintos países. Digamos, por ahí Argentina y Venezuela en ese momento fueron los países que más rápido, digamos, empezaron a mostrar esos síntomas de crisis. Pero, digamos, se van a ir sumando, digamos, otros países, digamos, el caso de Ecuador, el caso de Brasil, digamos, que empiezan a tener estos síntomas de crisis económicas. Y se empieza a dar un hecho que llamó mucho la atención, que tiene que ver con las movilizaciones masivas que empiezan a aparecer en esos países. O sea, Venezuela en el 2015, 2017, 2019, las movilizaciones que empiezan a haber contra el gobierno de Dilma, incluso en la época en la cual se hacía los Juegos Olímpicos y el Mundial en Brasil, había, digamos, movilizaciones de desocupados, incluso en Río de Janeiro, que hacían piquetes y que no dejaban pasar creo que era el micro de la selección de Brasil, que estaba entrenando en ese momento en Brasil. Y se empiezan a sumar otros países que hasta ese momento no habían tenido esos estallidos. Digo, Colombia, después tenemos a Chile, bueno, digamos, Perú, que bueno, se habló mucho acá de Perú, digamos, pero está, digamos, Perú como en una crisis, digamos, sistemática de hace años. Y entonces ahí lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cuál es la cuestión por la cual estos sectores que supuestamente deberían haber apoyado a estos gobiernos empiezan de golpe a movilizar en su contra? Y uno por ahí lo que encuentra ahí, o la reflexión que yo hago sobre eso, es que si uno analiza las principales estadísticas sociales o económicas de esos países, se va a encontrar con, en general, lo mismo. Es decir, problemas habitacionales. Digamos, por ejemplo, el chavismo duplicó el déficit habitacional desde que llegó en 10 años. La consolidación de la precarización laboral en Venezuela, en Argentina. El aumento de algunas estadísticas, como por ejemplo la extensión de la jornada laboral. Bueno, muchas estadísticas que bueno, no quiero aburrir desarrollándolas tanto, pero generalmente lo que uno empieza a ver es, bueno, los problemas estructurales de esa clase obrera, de esos trabajadores que habían confiado en estos gobiernos, no fueron resueltos. Obviamente, digamos, lamentablemente lo que sucedió, digamos, a contramano de lo que hubiésemos deseado todos los que estábamos acá, esas movilizaciones no fueron capitalizadas por la alternativa de izquierda, sino que, digamos, empiezan a surgir todos estos personajes, digamos, como Bolsonaro, digamos, no ganó, pero estaba Kast en Chile también. Digamos, empiezan a surgir personajes, digamos, que se ubicaban en los márgenes del sistema político, o sea, con ideas, digamos, liberales, de derecha, etc.
Y que eso, digamos, nos termina trayendo, digamos, a la situación actual, la cual empezamos a encontrar que a nivel regional se fue, digamos, construyendo como una especie de consenso, que nosotros lo llamamos como un consenso liberal. O sea, que acá en Argentina es muy claro, pero que, digamos, se puede extender a otras partes del mundo, del continente, que tiene con esta idea de, bueno, o sea, digamos, la necesidad de llevar un ajuste sobre la economía, que obviamente, digamos, es descargado sobre los trabajadores, y vemos cómo ese consenso liberal, hacia ese consenso liberal también empujan estos gobiernos que en algunos casos, digamos, deberían o son considerados como gobiernos progresistas y demás, pero que también empujan en ese mismo sentido. O sea, uno observa, por ejemplo, Maduro en Venezuela. Nosotros, en una campaña que hicimos hace muchos años, habíamos hecho un flyer y decíamos, bueno, Venezuela es el paraíso de los liberales. ¿Por qué? Porque en Venezuela no puedes hacer sindicato, no puedes hacer un partido político, tenés dolarizado el salario, no tenés digamos, derecho a huelga. Es decir, la última propuesta que le estaba haciendo Maduro a los trabajadores era dolarizar el salario a cambio de los derechos laborales. O sea, vos renunciabas a las convenciones colectivas y te pagaban el salario en dólares. En el mismo sentido uno puede decir, bueno, digamos, el gobierno nacional, digamos, con Cristina, Massa y Alberto empujan en ese mismo sentido, ¿sí? Digamos, con el recorte, por ejemplo, en los planes de asistencia social, la intención de establecer paritarias a la baja. De hecho, si uno mira, digamos, las estadísticas salariales, por ejemplo, digamos, fueron consolidadas bajo el gobierno de Alberto y el kirchnerismo en Argentina. Digamos, se consolidó la caída salarial que hubo bajo el gobierno de Macri. Entonces tenemos esta situación actual de un consenso liberal que empieza a cobrar cada vez más fuerza y al cual empiezan a apuntar cada vez más gobiernos, y una crisis del sistema político que o sea, sería una discusión interesante pensar si esa crisis política que hablé al principio se cerró y esta es una nueva crisis política, o en realidad esta es la continuación de esa misma crisis política que nunca pudo ser cerrada y que en todo caso estamos viendo la acentuación de eso. Y esa situación de crisis política en la cual vemos, digamos, el ascenso de estos personajes, uno podría decir que estos personajes empiezan a ascender, digamos, por los dos lados. O sea, porque si bien tenemos un Bolsonaro en Brasil, que Bolsonaro, digamos, hasta un año antes de las elecciones medía, creo que un 2%, una cosa así, eran las encuestas que tenía. Pero también vemos que en esa misma crisis política, digamos, termina siendo capitalizada por, digamos, por ejemplo, un personaje como Pedro Castillo, que si uno saca bien las cuentas digamos, entre la cantidad de gente que no votó, el abstencionismo, el voto nulo, etc., las cuentas dan que Castillo fue presidente con un 7% de los votos. Eso lo que está mostrando es que el sistema político, en buena medida a nivel regional, está roto. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ante este contexto, digamos, quienes nos consideramos, digamos, dentro del campo de la izquierda en un sentido, digamos, amplio y generoso de la palabra, la pregunta es ¿qué hacemos ante ese contexto? O sea, porque tenemos este primer consenso liberal al cual empujan todos estos gobiernos, tenemos esta crisis política que al mismo tiempo, digamos, la puede ver muy patente en el sentido de lo que sucedió con las elecciones, sobre todo después de la cuarentena, que es una crisis de los oficialismos muy fuerte. O sea, todas las elecciones oficialistas, salvo una sola elección, terminaron en derrota.
eso hizo en buena medida que buena parte de estos gobiernos progresistas hayan, digamos, retornado. Y lo más probable es que vayamos hacia ese mismo sentido, hacia una profundización de esa crisis de los oficialismos. Entonces, digamos, la pregunta es, bueno, ante ese escenario, digamos, ¿cómo nos paramos? ¿No? Y ahí uno tiene, bueno, dos alternativas. Uno puede decir, bueno, o, digamos, volvemos por ahí a repetir, o se vuelve a repetir las experiencias pasadas, digamos, de tratar de buscar en el campo, digamos, de las experiencias burguesas algún burgués bueno, así como fue, no sé, Perón, Menem o el mismo Néstor, digamos, como una experiencia así, o aprovechamos este momento de una crisis política que nosotros la llamamos también como un momento allendista en la región, que permite, digamos, la llegada de alternativas, digamos, completamente nuevas, que probablemente, digamos, hoy por hoy se ubiquen en los márgenes de las esferas políticas, pero que tienen la capacidad de poder llegar al gobierno en el caso de poder presentar un programa claro, concreto, que, digamos, se proponga resolverle en un plazo inmediato los problemas de la gente. Pues yo en eso tomo lo que decía Waldo, en el sentido de, bueno, hay un montón de gente, que creo que lo decían en relación al tema de Tucumán, hay un montón de gente que está enojada con estos gobiernos que no le resolvieron sus problemáticas. Entonces, ese es el panorama, digamos, que me parece que hoy aparece en América Latina, que tenemos esta disyuntiva nuevamente. Es decir, apoyamos otra vez, digamos, y volvemos a repetir por ahí errores pasados de digamos, apoyar experiencias que se visten con ropajes populares, pero que en realidad llevan adelante un profundo ajuste, o intentamos, digamos, construir, digamos, una alternativa única, digamos, una alternativa propia, digamos, que surja del campo de los trabajadores, que puede ser, digamos, un partido de los trabajadores o la construcción de frentes únicos de los trabajadores, donde puedan convivir ahí los diferentes programas que tiene la clase obrera para aprovechar precisamente, digamos, este contexto, digamos, muy particular de crisis política y de momento allendista que se ha abierto en la región en este periodo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Nico. Pasamos a Santiago por ahora. Tengo que decir que todos cumplieron con el tiempo, así que, bueno, venimos muy bien. Va a haber espacio seguramente para un debate posterior, así que, bueno, todo suyo. Bueno, me pusiste un poco de presión con esto último, que todos cumplieron el tiempo y tal vez yo. No. Lo usamos para el debate. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este evento y felicitaciones a los organizadores y las organizadoras, porque vi que hay un montón de mesas durante varios días y encima con este calor y en esta época del año es muy difícil organizar un evento de esta envergadura, así que mis más sinceras felicitaciones por la iniciativa. También celebro, al igual que Ariel y Nicolás, la presencia de Waldo acá, con la trayectoria que tiene. Es un honor y un placer estar formando parte de una mesa de debate con él aquí. Así que bueno, un poco la idea de esta presentación tiene que ver con tomar dos dimensiones de análisis que de alguna manera van de la mano de observaciones que un poco se van a repetir, por supuesto, con lo que plantearon mis tres expositores precedentes, pero que, por un lado, en un primer lugar, tienen que ver con lo que considero es, una creciente inestabilidad de las relaciones sociales capitalistas al interior de buena parte de los estados nacionales en la región. Esto muy vinculado a la creciente dificultad que tienen los proyectos políticos que llegan al gobierno en generar una durabilidad al interior de cada una de esas formaciones sociales nacionales. Y por otro lado,
digamos, vinculado obviamente al primer eje, las dificultades que existen también, crecientes creo yo, para generar por parte de la región proyectos de integración que de alguna manera pasen a reposicionar favorablemente a la región dentro de el mercado mundial y el sistema internacional de estados como como los modos de existencia fundamentales de las relaciones capitalistas a nivel global. Un poco en línea con lo que planteaba Nicolás, creo que es importante también mirar la coyuntura larga, podríamos decir. Si se quiere, desde principio del siglo a esta parte, yo creo que hasta 2013-2015 podemos hablar de una serie de proyectos progresistas, de gobiernos progresistas que se consolidaron en la mayoría de los países de la región y que sin la necesidad de haber establecido o de haber generado proyectos propiamente hegemónicos, pudieron al menos configurarse sobre bases electorales y sociales bastante amplias, ¿no? Por supuesto que esto estuvo ampliamente vinculado a las condiciones del mercado mundial por esos años, fundamentalmente hasta 2013, un entorno donde no solamente los términos de intercambio comercial, sino también las condiciones de financiamiento a nivel internacional eran claramente diferentes y propiamente favorables a los de otros periodos históricos, como pueden ser, no sé, los 80 por caso, ¿no? La década del 80 en América Latina. Ahora, alrededor de 2013 justamente se empieza a percibir, me parece a mí, una reversión de estas tendencias en cuanto a los precios internacionales de los bienes que exportan países como el nuestro y los países de la región. Más allá de las diferencias internas que existen, también se ve muy claramente esto, y un estancamiento muy claro del proceso de acumulación, ¿no? Por un lado, debilidad en los niveles de inversión productiva. Si uno mira entre 2010, 2011, 2020, 2021, lo que ve es que caen 3 puntos la inversión como porcentaje del Producto Bruto en la región, y retracción también en los niveles de consumo de manera importante, ¿no? Por supuesto que esto se expresa a nivel estatal, o mejor dicho, a nivel de la política macro para contrarrestar esos fenómenos en tensiones monetarias y fiscales que obviamente se manifiestan de manera diferente según el país, en nuestro caso con una volatilidad bastante importante que todos conocemos, pero que de alguna manera atraviesa a toda la región. Y simultáneamente se inicia en algunos casos un ciclo de protestas relativamente tibio con relación a lo que va a aparecer después, 2013-2014, el caso de Brasil, en el que ahondó Nicolás, es muy significativo, lo que fueron las primeras protestas contra el gobierno de Dilma Rousseff, que obviamente van empezando a erosionar el apoyo de los proyectos progresistas y eventualmente lo terminan quitando del Poder Ejecutivo. Ahora, el 2013 también es el inicio de una década inestable, porque justamente sobre la base de la asunción de gobiernos propiamente de derecha entre 2015 y 2018, digamos, en los casos más cercanos son la Argentina, obviamente, Brasil, Chile y Colombia, bueno, esos gobiernos no logran, un poco vinculado a lo que decía antes, de la primera dimensión, no logran no solamente mejorar la situación económica, sino tampoco prevalecer electoralmente, ¿no? Acá me repito nuevamente con lo que planteaba Nicolás, yo tengo el dato de que entre 2019 y 2022, ambos inclusive, de 15 elecciones presidenciales en la región, en esos años, solamente en una, Nicaragua, y con condiciones bastante particulares, con persecución a la oposición y encarcelamiento incluido, solamente en esa triunfó el oficialismo. Si uno mira con lupa lo que ocurrió en Argentina, incluyendo no solo las elecciones presidenciales, sino también las legislativas, en las últimas 5 solamente en una ganó el oficialismo, 2017. Ahora, ya a partir de 2020, con esta inestabilidad de arrastre, digamos, con esta dificultad por parte de los gobiernos de la región de generar paz social, pero de generar proyectos que se mantengan en el tiempo electoralmente y tengan, digamos, y no sean contestados en las calles, la pandemia y la guerra en Ucrania obviamente pusieron todavía más presión. Agravaron la pobreza, el empleo en general se empieza
a regenerar a partir de 2021, luego de la caída de 2020, pero en gran medida es creación de empleo precario y los niveles de desigualdad también. Digo, más allá del impacto diferencial por caso de lo que fue la invasión rusa a Ucrania el año pasado, en términos de los precios internacionales, por supuesto la inflación creció en todos los países de la región, a nivel mundial también, y ahí se ve cómo la pobreza se incrementa fuertemente. Todo a lo largo, si uno mira entre 2000 y 2020, para decirlo rápidamente, América Latina es la región, entre las regiones del mundo, de los países en desarrollo, que menos creció. Y si uno mira entre 2013 y 2022, va a ver que el PBI per cápita estuvo plenamente estancado. Ahora, obviamente, ¿no? Después hay eventos más específicos que no llegan a marcar tendencia, pero que hay que mirar con muchísimo detenimiento. Por un lado, situaciones de extrema gravedad institucional, como fue la destitución irregular de Dilma Rousseff, quieren llamarle golpe parlamentario, hagámoslo, en 2016, el golpe de Estado propiamente dicho en Bolivia en 2019 y el encarcelamiento de Castillo en Perú en 2022. Esos son desarrollos relativamente nuevos, más allá de que tenemos el antecedente en América Central de Honduras en 2009. Pero por la importancia relativa de los tres países que acabo de mencionar, de alguna manera generan un salto de calidad, digamos, en lo que es estos ataques a la democracia. Y por supuesto sin perjuicio de los errores que cometieron esos gobiernos previamente antes de ser destituidos de manera irregular. Por otro, paralelamente se reavivan las protestas sociales, ya no tibiamente como entre 2013 y 2014, sino más bien con bastante contundencia, fundamentalmente en el año 2019, Chile, Colombia, incluso Paraguay, Ecuador, son casos muy evidentes de procesos que en algunos casos puntuales catalizan la llegada al poder de expresiones progresistas, caso de Chile y Colombia que se mencionaba antes, ¿no? Con Boric y Petro. Ahora, ambos desarrollos, tanto me parece a mí estas situaciones de extrema gravedad institucional que mencionaba antes, por derecha si se quiere, como la gran cantidad de protestas y la magnitud de las protestas que hubo en estos últimos años también, en algunos de los otros países, en realidad son expresiones de un desgaste y de una frustración popular, no solamente ya de los proyectos progresistas, sino, como decíamos antes, de los proyectos conservadores que asumieron su gobierno y no pudieron replicar de vuelta, electoralmente, ser reelectos después, ¿no? Y esto, por supuesto, es parte, me parece, por supuesto no, yo considero que es parte de una tendencia a la polarización que no es exclusiva de América Latina, pero que aquí asume este carácter particular. Quiero decir, la tendencia a la polarización, un poco lo mencionaba antes Ariel también, me parece a mí algo que se observa a nivel mundial. Ahora, después aparecen desarrollos también relativamente novedosos, ¿no? Si durante el neoliberalismo, durante los 90, hablábamos de una forma política clásica donde el poder ejecutivo se imponía con claridad sobre el Parlamento y a veces coaligado al poder judicial, pero eventualmente también sobre el poder judicial. Lo que tenemos en los desarrollos de los últimos años en América Latina, si uno mira Brasil, Perú, Argentina, es una descomposición de los poderes del Estado, una lucha acérrima, algunos dirán con lawfare, con persecución a determinados candidatos, pero también algo como lo que ocurre en Perú, donde hay un Congreso que tiene incluso peor imagen que la que tiene el Poder Ejecutivo desde hace años, ¿no? En este marco, las Fuerzas Armadas hasta ahora han tenido un rol relativamente marginal, salvo en la represión que están haciendo en Perú en las calles, salvaje, y eventualmente en Bolivia, donde de alguna manera abrieron la puerta a que la destitución en su momento de Evo Morales tuviera lugar. Voy a la otra dimensión de análisis, el impulso integracionista, ¿no? Esta idea de principios de siglo, de principios de siglo, donde se apreció claramente la creación o la proliferación de nuevos dispositivos institucionales, la CELAC, el ALBA, la UNASUR, el intento de reorientación del Mercosur hacia una entidad de desarrollo económico y social, etcétera, etcétera. Yo creo que de todo eso lo que quedó, o lo más importante en su momento, fue dentro de lo que fue la UNASUR, por un lado, el recorte parcial de la injerencia de Estados Unidos en la región, en la medida que la propia creación de la UNASUR implicaba poner un competidor a la OEA, y a la vez implicó también la creación de un Consejo de Defensa en el año 2008 como respuesta a la revitalización de la Quinta Flota de Estados Unidos en la región. Y por otra cosa bastante auspiciosa en su momento de la UNASUR fue la posibilidad de amortiguar conflictos
al interior de determinados estados, como lo que ocurrió en la rebelión policial de Ecuador en 2010, pero también entre estados, como fue en su momento el problema entre Venezuela y Colombia. Ahora, de eso uno puede decir no quedó nada, porque la propia UNASUR se desmanteló después, ¿no? Pero además ya había de arrastre algunas cuestiones que mostraban que esa integración era relativamente poco profunda, superficial e incluso contradictoria. Cuando uno mira esa proliferación de instituciones regionales que mencionaba antes, lo que muestra es que cada una tenía un sentido o una orientación diferente y que además no articulaban entre sí en las políticas concretas o en las estrategias más en general. Esto, por supuesto, va de la mano de lo que ya de por sí es algo que es un rasgo estructural, las grandes diferencias que existen al interior de América Latina, ¿no? Para Brasil, la región de referencia, su espacio vital inmediato es Sudamérica, no es América Latina de conjunto, porque obviamente Estados Unidos y México tienen una influencia en el entorno directo de América Central. Entonces ya de por sí hay una falta de concepto común en lo que tiene que ser o en lo que puede llegar a ser una integración regional virtuosa para los países de la región. Y si a esto le agregamos que, digamos, además de eso, hubo dilación, abandono o directo desfinanciamiento de determinados proyectos que fueron anunciados más de una vez, como el Banco del Sur, como el Gasoducto del Sur, como ciertas herramientas de financiamiento para capitales productivos en la región, muchos de ellos vetados por Brasil, y si a eso le agregamos, creo que lo más importante de todo, que lo dejé para el final, que es la contradicción entre ese incremento de soberanía frente a Estados Unidos, pero a la vez una falta de estrategia para relacionarse con las potencias emergentes por parte de los países de la región, en particular con China, lo que se ve es que evidentemente no hubo una estrategia de conjunto o no hubo elementos más auspiciosos de esa integración más allá de lo que acabo de mencionar. Ahora, después de eso, bueno, obviamente, ¿no? Se abandonó la UNASUR, se creó el Grupo de Lima, por otro lado, para fundamentalmente condenar a Venezuela. Se revitalizó la Alianza del Pacífico, pero después, hoy en día, está en una crisis terminal por las peleas entre Perú y México, entre los gobiernos, y encima el Mercosur entró en una crisis interna muy fuerte, fundamentalmente visualizada en lo que es las disputas entre Uruguay y Argentina, que fueron abiertas, ¿no?, en las últimas reuniones. Eso como punto de partida para lo que fue el inicio de la pandemia. Cuando uno ve la pandemia y dice, encima hubo respuestas unilaterales de cada país frente al evento, e incluso respuestas unilaterales bastante diferentes, ve que la desintegración regional ya estaba de hecho, y de alguna manera lo que hizo la pandemia fue exponerla. Es verdad que uno no ve a nivel mundial que haya habido, con relación a la pandemia, una respuesta con altos niveles de cooperación, más bien todo lo contrario, pero bueno, en cualquier caso América del Sur no fue la excepción. Ahora, si uno mira, y ya con esto voy empezando a terminar porque seguramente me queda poco tiempo. Bueno, gracias. Cuando uno mira síntomas recientes, se mencionaba el caso de Bukele. Es muy interesante lo de Bukele porque, en El Salvador, porque uno puede decir, bueno, es una excepción a todo lo que yo acabo de decir. Si parto de un eje de análisis que plantea que hay inestabilidad de las relaciones sociales en América Latina vinculadas a la imposibilidad de los partidos en el poder, de los espacios políticos en el poder, de establecer proyectos duraderos, pero cuando mira lo que pasa en El Salvador, que más del 80% de la población aprueba al gobierno de Bukele, bueno, ahí sí estamos, en principio, enfrente de un proyecto hegemónico que exitoso desde el punto de vista de ese gobierno. Pero a la vez, Bukele, con ese éxito político, es la expresión del desgaste de arrastre justamente del resto de los proyectos. O sea, es si se quiere, un extremo, como se mencionaba antes también, de lo que es el extremo centro, como se suele decir, ¿no? Es decir, es una radicalización por derecha precisamente por la falta de respuesta de los gobiernos, incluso progresistas, previos en ese país. Ahora, después, pasando revista de los conflictos recientes entre estados, también no hay lugar para pensar en algo auspicioso con relación a la posibilidad de retomar la integración, ¿no? Perú, el gobierno de Perú declarando persona no grata a Petro, el gobierno de Perú peleándose con Andrés Manuel López Obrador de México, lo que mencionamos de Argentina y Uruguay, el gobierno chileno poniendo límites en el norte del país para que no ingrese población ni de Bolivia ni de Perú. Bueno, también uno podría decir sí, pero del otro lado asume Petro y normaliza las relaciones con Venezuela o mejora las relaciones con Argentina, es cierto, pero me parece que en la balanza está claro que son más las tensiones
que la calibración de las mismas o que las soluciones, ¿no? Para cerrar ahora sí, hay dos oportunidades que supuestamente, digamos, o que desde cierto discurso político podrían ser oportunidades para América Latina, que me parece que es interesante discutir y relativizar sobre todo. La primera es el nearshoring, como se le dice en inglés. Es decir, una supuesta relocalización de capitales productivos desde el este de Asia y desde China también hacia la región, hacia América Latina, como consecuencia, por supuesto, de la disputa estratégica por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China y la eventual formación futura de bloques económicos para romper el mercado mundial. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador en la 6ª cumbre de la CELAC, cuando la abrió hace 1 año y medio, en septiembre de 2021. Tuvo un discurso bastante inédito, que me parece que pasó bastante inadvertido en los medios locales, cuando habló de una integración de América Latina con Estados Unidos y Canadá, una especie de nueva alianza para el progreso que implica que produzcamos lo que consumamos, o que consumamos lo que produzcamos, y que el BID y la CEPAL se pongan al frente de planificar ese desarrollo, ¿no? Estaba hablando en última instancia de este supuesto fenómeno a futuro. Ahora, tiene dos problemas esa idea. Por un lado, que en el caso de llegar esa relocalización masiva de capitales a países como el nuestro y a América Central, va a durar décadas hasta que eso ocurra, pero además la industrialización que eventualmente se produciría seguiría estando comandada por los capitales estadounidenses, que son los que generan el conocimiento que utilizan otros dentro de esas cadenas de valor para producir, para fabricar, y que en última instancia obtienen, digamos, justamente, obtendrían las empresas que se involucren en esas cadenas de valor la menor parte de lo que se genera allí. Y por otro lado, ¿por qué hay que pensar que con todos estos problemas de arrastre en la integración que acabo de mencionar, no habría actitudes oportunistas por parte de cada uno de los estados nacionales para captar a costa del otro y sin planificación alguna, digamos, de manera regional, los capitales que eventualmente vengan para fabricar para Estados Unidos o para el resto del mundo? Esos son los dos problemas centrales, me parece a mí, para pensar esto como una eventual posibilidad de que América Latina se reposicione favorablemente dentro de la División Internacional del Trabajo. Y por otro, la idea de una asunción de Lula desde el 1 de enero, que generaría un nuevo liderazgo brasileño para la región. Creo que la experiencia del Lava Jato es bastante, ilustrativa de lo que fue el intento de que capitales brasileños construyan una infraestructura a nivel local, ¿no? A nivel regional. Las salpicaduras que hubo, sobre todo en Perú, pero también en Ecuador y en otros países de la región, de hecho, hasta un presidente suicidado, como el caso de Alan García, es más que evidente que eso... es un antecedente que le pone un obstáculo grandísimo a que eso ocurra de manera, podemos decir, importante. Pero no es eso solo el problema, porque evidentemente el rol de Brasil al interior de la región es mucho más complejo que el del resto, sobre todo en lo que es la relación, por ejemplo, con China, ¿no? ¿Por qué? Porque Brasil evidentemente tiene una relación con China en la cual ingresa de manera subordinada a esa relación, pero lo hace de una manera mucho menos subordinada que el resto de los países de la región. Por lo tanto, Brasil tiene una agenda propia mucho más robusta que precede al BRICS históricamente con China y que de alguna manera lo hace como un líder diferente que necesariamente va a captar más beneficios en lo que tiene que ver con un eventual relacionamiento con ese país a futuro sobre una supuesta base virtuosa, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un elemento que también pone límites importantes para pensar que un liderazgo bajo una figura como la de Lula, que obviamente está respaldado, en este caso además con una base social diferente y con una base electoral diferente, pueda generar esperanzas en ese sentido para que, quiero decir, Brasil empuje a América Latina a reposicionarse políticamente de manera favorable y sobre todo además teniendo en cuenta lo que es la crisis de arrastre que viene teniendo lugar en Brasil, que no es solamente política e institucional, más allá de la podredumbre de lo que es la corrupción en Brasil, que ya se ha visto, sino también económica. O sea, no hay que olvidar que Brasil, el crecimiento que tuvo en los últimos años es prácticamente de niveles de estancamiento, además de haber tenido incluso recesión 2 años seguidos. Así que con esto quería cerrar y plantear esas últimas 2 oportunidades eventualmente para el debate después.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas las exposiciones. Dejaron un montón, me parece, de puntas para debatir y para pensar y reflexionar. Lo que propongo ahora es algunas preguntas del público, si alguien quiere preguntar, consultar, hacer alguna apreciación. Y después de eso, hay un compañero. Después de eso, hacemos también, si quieren, un intercambio o unos 5 minutos, 5 minutos más cada uno para cosas que hayan quedado en el tintero, reforzar y demás. Buenas tardes, yo soy venezolano. Nosotros, varios investigadores, me llamo Darío, varios investigadores hemos caracterizado, entre eso el compañero el sociólogo Freeman Pais, casualmente hablando esta semana con él, caracterizamos al gobierno de Nicolás Maduro como un corporativismo militar venezolano. Y en este momento, como cada vez asume mucho su rol fascista, ya le colocamos el corporativismo militar venezolano, militar policial, que comienza en el 2014 una política de seguridad ciudadana que militariza los cuerpos de seguridad civiles. Pues. Entonces, en eso cuando militariza, arrastra los fusiles a las comunidades para aguantar a las poblaciones con el ajuste económico. Primero comienza con una política de seguridad ciudadana que se llama zona de paz, que al narcotráfico y a la delincuencia ellos se reúnen y le dan fusiles y le dan territorio para controlar. En eso está la banda del Picure, la banda de Picure, el Garvey, en zona de Caracas, donde se puede erosionar una explosión social que hace 4 años ellos vieron que cuando se fue la electricidad por 1 semana o 2 semanas, que esta semana cumple 4 años, vieron que las movilizaciones hacia la calle comenzaron a arropar la ciudad de Caracas, la ciudad más importante, producto del apagón, de la mala inversión de la infraestructura, y comenzaron a armar a los delincuentes para hacer represión hacia las comunidades populares. También vemos con esa preocupación que hemos visto allá nosotros, que a nivel internacional se ve a Maduro como si fuera un progresista, que si fuera de izquierda, no. Esta semana ya el discurso tanto de la oposición de la derecha que representa a Guaidó, María Corina, todo eso, y Maduro ha sido en enfrentar a las mujeres, pues, la legalización del aborto. Han tomado un discurso, han tomado 2 puntos ejes centrales esta semana, contra el aborto, los evangélicos, y enfrentar a las mujeres que están en la calle, porque son mujeres, en su mayoría, porque las mujeres decidieron tomarla para que no nos reprimieran a los compañeros que están ahí, más de 10 docentes presos hombres, que son dirigentes sindicales del magisterio, que tienen más de 2 meses en la calle. Pues entonces comenzaron a reprimir, buscando reprimir la legalización del aborto con los evangélicos y a su vez reprimir el magisterio que está en la calle, pues, que en este caso son la mayoría son damas, mujeres. En este caso. En el otro caso, el señor Petro lanza un ajuste donde sube la gasolina a dinero muy alto, a casi 4.000 pesos el litro de gasolina, que no lo había hecho ni siquiera Duque, pues, el señor Duque. Y eso es importante. Bueno, también cuando se asume, nosotros le decimos, pero se asume el señor Lula, decimos que por favor nos termine los puentes que no se construyeron gracias a él, pues. Y gracias a ella, a Diosdado Cabello y a Enrique Capriles, pues. Porque en el caso de Obredech, Lula era el mejor representante de Obredech en Venezuela, en América Latina, para cobrar y saquear el erario público, pues. Entonces, vemos con mucha preocupación, bueno, que digan, yo vi un periódico que se llama el PTS, Izquierda Diario. Bueno, que las víctimas llevaron a la CPI, a Maduro y a la cadena de mando. Sí, sí lo llevamos. Sí. Hicimos una relatoría con Provea, la gente de la ULA, la Organización de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y la Organización de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia. Nos reunimos investigadores pedagógicos, comenzamos a buscar las víctimas, hicimos un informe con la gente de un diario que llamamos El Pitazo y sí lo llevamos. ¿Y cuál es el problema? Pues? Hemos dicho, ¿cuál es el problema?
son de derecha, esa gente que mataron el FAE, ya le cambiaron el nombre que se llama DIC, ahora le llaman Policía de Terrorismo. No vale, esos son ninguna CIA, ni nos paga Estados Unidos, ni nada de eso. Eso hay que reflexionarlo. Porque alguna vez se dice, no, que el discurso de la derecha, que van a tumbar a Maduro. No, Maduro es un hombre, el hombre más representante de la iglesia evangélica hoy en este día se llama Nicolás Maduro. Bueno, muchas gracias. Por lo que, mientras venís, que los propongo por ahí, les pasamos el micrófono, como quieran, en el orden que quieran, responden las preguntas, pero también pueden intercambiar sobre sus propias exposiciones. Respuesta libre, digamos. El tema es así. A ver, se habló del tema de la cuestión progresista y de la parte de Bukele, pero también por parte del gobierno de Nicaragua, de Venezuela, como acá relató el compañero, hay también una represión por parte de las Fuerzas Armadas de esos gobiernos. Eso para comenzar, creo que Waldo habló sobre ese tema. Después quiero también recordar que acá se votó una ley antiterrorista en el 2012, si no me equivoco, en la cual no se especifica bien qué sería lo antiterrorista, qué sería lo terrorista. O sea, puede ser tomado una protesta social como un acto de terrorismo. Entonces, habría también que fijarse dónde un gobierno que es tildado de progresista, bueno, en parte ellos votaron esa ley. Después se habló del tema de Perú. En cuanto a Perú, a ver, si no me equivoco, el presidente del Banco Central de Perú es el mismo que estuvo en el gobierno anterior. O sea, hay una continuidad. O sea, hay toda una continuidad, sea de un lado de la grieta, si vamos al caso en estos términos acá en Argentina, tanto sea gobiernos progresistas o conservadores o liberales, todos mantienen una cuestión de continuidad en el ajuste a la clase trabajadora. Entonces, habría también que pensar la cuestión de qué es progresista, porque acá se planteó el tema de pensemos una cuestión integral a nivel latinoamericano. Dijeron el tema de México, hablaron el tema de Perú, bueno, pero, perdón, de Brasil, pero en Brasil las protestas en Río de Janeiro, en el estado de Sao Paulo, fueron por parte de los docentes y por parte de estudiantes. No eran gente que estaba pidiendo que ven que haya un Bolsonaro. O sea, eso puede ser un efecto que luego se dio. Después el tema, lo digo porque también he conversado con docentes y estudiantes de ahí que estuvieron en la protesta. Entonces hay que también ver el por qué se da, si es un gobierno del PT, está bien, estaba Dilma, todo, pero por qué desde las bases se empiezan a protestar, por qué también se reprime a la parte, el MST, si no me equivoco, ahí en Brasil se ha reprimido, o sea, por parte del PT. Bueno, estoy recopilando lo que fui anotando. Después, el tema de, acá se habló del tema de Argentina de Alberto, Massa, Cristina. Bueno, es por un lado y por el otro, o sea, por Juntos por el Cambio también están queriendo desarrollar el mismo ajuste que en cierto sentido lo está desarrollando este gobierno, que se dice nacional y popular y lo está realizando. Y solamente se habla de una cuestión de que Juntos por el Cambio es el único que va a realizar el ajuste, como si no lo estaría realizando. Después bueno, el tema de Brasil. Si no me equivoco, Bolsonaro también tuvo una buena relación con Putin y con China. O sea, en cuanto a lo agrario, si no me equivoco, son 77.000 millones de dólares que se exportan por parte agraria. O sea, estamos hablando de que es un negocio que le garantiza tanto para uno o para otra coalición cierto manejo del control social. O sea, no es que porque gane el PT o gane Lula, estamos ante las vísperas de algo progresista, porque eso no es lo que parece que pueda llegar a pasar. Igual que con Boric, el tema de Boric. No conozco la cuestión de la asamblea de la reforma, pero si votaron en contra y después ganó Boric, entonces ¿cómo sería eso que se da? ¿Cómo se dio eso? O sea, por un lado están en contra de la reforma, pero después por otro lado gana Boric.
O sea, ¿es progresista? ¿Es una constitución radicalmente muy diferente a lo que ya existía? ¿O son un par de parches que se le pusieron, que se le querían modificar? O sea, ¿se estaría cambiando el control de los medios de producción? ¿Estaría en puesta en marcha eso? Creo que no. Después, en un momento, ustedes hablaron sobre el tema de un programa colectivo. Bueno, o sea, habría que empezar a pensar cómo superar el tema del 2001-2003 del Foro de Sao Paulo. Habría que empezar a pensar algo a nivel integral latinoamericano, pero que tengamos en vista una cuestión productiva, como lo que dijeron acá. O sea, empezar a pensar es una cuestión industrial y de producción, pero con el horizonte, bueno, en nuestro caso, bueno, en mi caso, hablo a nivel particular, el socialismo. Eso, quería ver qué es lo que piensan sobre eso que ustedes mismos estuvieron explicando. Tocaste todos los puntos, así que me parece van a tener que volver a exponer casi completamente, no, pero bueno, gracias. No, está bien, gracias por. Después ustedes decidirán cómo encararlas y cuál y cómo responder, obviamente. Gracias. ¿Cómo quieren hacer? ¿Empezamos al revés? ¿O cómo? ¿Quieres arrancar, Waldo? Yo no, creo que no hubo preguntas puntuales, sino más bien comentarios sobre nuestras exposiciones. Pero del último compañero hay una cuestión que me parece interesante, que es su inquietud por lo que fue el proceso chileno. Y me parece que ahí, si o lo escuché mal, o hubo una confusión en la secuencia histórica en la que se fue dando el proceso, porque Boric gana antes de la reforma constitucional. Y la reforma constitucional es cierto que no transforma estructuralmente la sociedad, no modifica las relaciones sociales de producción, no se planteaba establecer una sociedad socialista o algo por el estilo. No, es una constitución dentro de una sociedad capitalista en la que se avanzaba en una serie de derechos que incluían particularmente a las mujeres y a los pueblos originarios. Y esto, en el contexto histórico de la sociedad chilena, es, si no revolucionario, por lo menos de un avance fenomenal. No casualmente, todos los gobiernos, tanto los de la dictadura pinochetista como los de la concertación, como los de la derecha, y ahora el del propio Boric, tienen un fuerte rechazo de la población mapuche. Y esto nos está diciendo mucho. Y ahí hay una cuestión que es bien interesante, pero a mí lo que me preocupa, me interesa del caso chileno, es, mire, cuando uno analiza coyunturas, una buena explicación necesariamente requiere mirar en la larga duración. Si no, no se entiende nada. Las coyunturas se explican por la larga duración. Y la coyuntura chilena, en este caso, se explica además en la larga duración porque es una sociedad que tiene una larguísima tradición que arranca de 1830 con Diego de Portales, de una derecha fuerte, de una derecha que gana elecciones y que además se dio el lujo de tolerar un gobierno del Frente Popular durante 10 años, una alianza de comunistas, socialistas y radicales. Claro, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que no es un contexto menor. Pero eso fue inimaginable en cualquier otro lugar de América Latina. ¿Cuándo se rompió la alianza? Cuando termina la Guerra Mundial y Rusia deja de ser, la Unión Soviética deja de ser parte de los aliados para ser parte del nuevo enemigo. Y entonces Aguirre Cerda rompe con el Frente Popular y termina con la experiencia. Ahora, esa persistencia de la derecha, que se dio este lujo, que comenzó a conspirar contra el gobierno de Salvador Allende desde el primer día, con la anuencia y la fortísima intervención de Estados Unidos, no solo del gobierno, sino de grandes empresas, el caso de IBM, Hewlett Packard, entre otras, que contribuyeron a financiar la creciente resistencia burguesa al gobierno de la Unidad Popular. Cuando Chile en 2012 decidió terminar con el sufragio obligatorio,
los niveles de abstención llegaron a alrededor del 50%. Porcentaje más, porcentaje menos, pero digamos entre el 49 y el 51. Pongamos la media, 50%. En esto está claro. Cuando vuelve la obligatoriedad del sufragio, precisamente en ocasión de la ratificación o no de las elecciones, se produce el resultado que se produjo. ¿Y esto qué implica? Que la derecha, mientras no se sintió amenazada, se abstenía. Cuando se sintió amenazada, y amenazada en el interior, en el marco del sistema capitalista, no en un proceso de transformación, ni siquiera reformista, votó como votó, porque no admite ampliación de derechos ni siquiera en el interior del sistema capitalista. Y este me parece que es una de las cuestiones que aparece a escala planetaria. Y esto tiene que ver con, bueno, si uno quisiera hacer un análisis más profundo, debería tener en cuenta la articulación que existe entre ciclo sistémico de acumulación del capital, que es un proceso de carácter planetario, con lo que ocurre en el patrón de acumulación del capital, que en cada uno de los países sigue determinadas líneas y que tiene puntos de enfrentamiento, pero fuertemente condicionados con el ciclo sistémico de acumulación del capital. Y en el ciclo sistémico de acumulación del capital, que está actualmente hegemonizado por Estados Unidos, pero que entró en crisis a mediados de la década de 1970, sin que se sepa todavía quién lo va a reemplazar, que son ciclos de larga duración, que comenzaron con el comienzo mismo del capitalismo, ciclo genovés, ciclo holandés, ciclo británico, ciclo norteamericano. Cada uno de estos ciclos es crecientemente menor en duración. Ahora, entre esos ciclos sistémicos de acumulación, la crisis señal y el patrón de acumulación de capital que existe en cada uno de los países, lo que ayuda a entender por qué se dan situaciones como la que se dieron con el llamada la ola rosa o rosada o como se lo quiera llamar, o gobierno progresista, nueva izquierda, los distintos nombres que tuvieron, ninguno de los cuales del todo satisfactorio. Pero entonces, digo, si uno mira en esa doble dirección de la larga duración y la articulación que existe entre los sistemas capitalistas, las sociedades capitalistas dependientes con el ciclo sistémico de acumulación del capital, la cuestión se hace mucho más comprensible, solo que es extremadamente difícil de explicar en detalles y sobre todo en tan poco tiempo. Bueno, quería decir algunas cositas. En primer lugar, me parece que es difícil para nosotros, que en general nos situamos dentro de lo que es el progresismo, la izquierda, debatir estos procesos, ¿no? De Nicaragua, Venezuela, Cuba, porque es más fácil identificar los errores, la represión y el autoritarismo cuando aparece en la derecha, ¿no? Que es justamente ese pensamiento que es antagónico por ahí a las creencias que uno tiene. Pero, en todo caso, bueno, está claro que es necesario también discutir lo de Nicaragua, que empezó en 2000, bueno, tiene una larga historia, pero en 2018 se profundizó todo ese proceso de represión, ¿no? Al movimiento estudiantil en las universidades, hasta hoy con este proceso de donde le quitan la ciudadanía a militantes históricos del sandinismo y también a escritores importantes. Y en el caso de Venezuela, como el compañero señalaba, con el tema de Maduro, que aliado con las Fuerzas Armadas, también el informe de Michelle Bachelet que se hizo sobre las desapariciones en Venezuela o la represión es bastante importante en ese sentido de que muestra. Pero en los dos países yo noté un patrón similar en ese plano, ¿no? Los dos países entraron en conflicto con la Iglesia, es decir, estos dos gobiernos entraron en conflicto con la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica denunciaba las violaciones de derechos humanos.
Y ahí aparecen los evangélicos en los dos países como una especie de política pragmática que ellos hacen, ¿no? Que les ha permitido crecer en distintos países, donde se ponen al servicio para legitimar distintos gobiernos en general de tipo autoritario. Entonces, ese déficit que tiene tanto Maduro como Ortega en la alianza con la Iglesia Católica lo sustituye de alguna manera aliándose a las iglesias evangélicas. Pero esto creo que es algo que hay que debatir también, porque cuando uno ve, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho la Carta de Madrid de Vox, que era lo que hacíamos referencia antes, la cantidad de venezolanos que firman, cubanos y también de Nicaragua. Entonces, esta gente que ha sufrido represión en su país, que se va a otro país, etc., termina cayendo en las filas de la derecha radical, pero también porque, bueno, por un lado porque han tenido un trauma con una experiencia de izquierda autoritaria, no quieren saber nada. Pero además porque el progresismo, la izquierda, no le dan lugar a esas voces, digamos, la silencian de alguna manera, pero la derecha radical sí le da lugar, sí los llaman para su nido y así construyen política también. Entonces, bueno, eso por un lado. Y lo último, nada, el tema de que los hechos de Brasilia, creo que está claro esto, pero por las dudas lo digo. Los hechos de Brasilia del 8 de enero son graves, ¿no? Porque ahí también está la complicidad del ejército. Hubo un intento de golpe de Estado, no funcionó, no se realizó, pero estaba planificado. O sea, es muy espesa la trama de ese día, porque por un lado las protestas salieron del campamento que estaba al lado del cuartel general de Brasilia, del ejército. Salieron de ahí. Al lado de ahí está la central de inteligencia del ejército. O sea que el ejército estaba completamente al tanto de lo que estaba pasando. Esos campamentos que estaban al lado del cuartel general fueron visitados por Vilas Boas, ¿no? El ex comandante del ejército fue visitado por la esposa de Vilas Boas, fue visitado por Braga Neto, el candidato a vicepresidente de Bolsonaro, que después se descubrió que tenía sus propios planes para hacer un golpe de Estado, digamos, otro, que dijo, no pierdan la fe, le dijo a los manifestantes, ¿no? Es decir, o sea, sectores importantes del ejército estuvieron detrás de esa cuestión, ¿no? Estaba el general Heleno, que fue el del Gabinete de Seguridad Institucional, que bueno, Lula se apartó a todos esos sectores de su gobierno, ¿no? Sacó a varios militares, removió la cúpula del ejército, pero hay un punto interesante donde en el medio de esos acontecimientos, el general Mourão, que era el vice de Bolsonaro hasta el último día del mandato de Bolsonaro, le dice, Lula tendría que hacer un GLO, ¿no? un decreto de llamado a la seguridad y el orden, ¿no? Que es un decreto donde Lula, si hubiera hecho eso, hubiera delegado su poder en las Fuerzas Armadas. Pero Lula, inteligentemente, con su experiencia política, digamos, no cae en esa trampa. Pero digo, ¿a dónde voy con esto? Que esto estaba preparado de alguna manera por algunos grupos para que, digamos, si Lula caía en esa trampa de delegar la represión del intento de golpe, de esa sublevación, en las Fuerzas Armadas, quizás en las Fuerzas Armadas hubieran sido aquellas que instalarían un estado de excepción. Entonces, digo, los hechos de Brasilia son graves, ¿no? Y probablemente esta fuerza que tiene el bolsonarismo no se apague tan fácilmente y va a seguir representando un problema para la democracia en Brasil. Bueno, había anotado un par de cosas. No, me había quedado pensando un poco en el planteo del tema de la Constitución de Chile, y ahora después con la intervención de Waldo, digamos, me quedó también ahí dando un poco vuelta a la cabeza. Digamos que evidentemente la cronología era así, o sea, gana Boric, el referéndum para ver si la gente quiere una nueva constitución y después la aprobación o no. Y efectivamente los dos primeros son positivos para Boric y el tercero, bueno, gana Boric, gana el referéndum a favor de la constitución y después esa constitución es rechazada
Y como decía Waldo, es una constitución que tenía, digamos, sobre todo por ahí una ampliación de esos, digamos, de derechos en términos, digamos, identitarios. Y quizás, digamos, yo también me preguntaba si por ahí no se podría pensar que lo que aparece atrás de ese proceso quizás quizás es una exigencia de resoluciones de problemáticas más inmediatas o más concretas, digamos, más económicas. Digamos, recordemos, o sea, el proceso, digamos, de las movilizaciones de Chile surge por una cuestión muy puntual que tenía que ver con el aumento del boleto estudiantil, que, digamos, era un ajuste muy grande, que se sumó a una serie de, digamos, de cosas que venían desde el pinochetismo y que quedaron en la democracia chilena y que quizás, digamos, podría, digamos, hacerse por esa lectura, decir, bueno, quizás lo que sucede es que las demandas, digamos, digamos, de la clase obrera, de los trabajadores, del pueblo, como querramos decir, de Chile, excedían, digamos, a lo que pudo, digamos, o a lo que intentaba ofrecerle el gobierno de Boric con esta constitución. Y lo digo pensando por ahí en este clima general que hablamos mucho a lo largo de la mesa de, digamos, como una insatisfacción, digamos, constante con los gobiernos que no pueden resolver problemas de la gente y es como que la gente rápidamente rompe, digamos, ese vínculo político, esa inestabilidad política entre el pueblo, entre la población y su gobierno, que se rompe muy rápidamente. Entonces yo, digamos, por ahí en el caso chileno, hago por ahí más una lectura en ese sentido, digamos, por lo que conozco. Y después también quería tomar lo que se planteaba, que lo había planteado Santiago, el tema de digamos, de pensar, digamos, las integraciones y que creo que también surgió en las preguntas. Y esto de la importancia de pensar estados productivos y no estados prebendarios. O sea, porque por ahí cuando uno, digamos, se mencionó, digamos, el petrolado, digamos, y muchos, el lavallato. Y se mencionaron, digamos, hay varios casos de corrupción así, digamos, digamos, intentos de desarrollo, digamos, de construcciones y cosas así que, digamos, terminan dando muestra que lo que estuvo por ahí detrás de eso eran estados con un fuerte contenido prebendario que, digamos, operaban, digamos, de alguna manera un tanto extraña en favor o en contra de determinado sector económico, determinado grupo. Entonces, a la hora de poder pensar, que a mí, digamos, esto de la idea de pensar una integración económica, ¿sí? Hoy por hoy la economía se mueve a gran escala, o sea, digamos, toda la discusión Brasil, Estados Unidos, China es cómo construir, cómo quedarse con grandes porciones de mercado para poder aumentar las escalas. Entonces, obviamente, a la hora de pensar estos problemas, la cuestión regional tiene que aparecer. Entonces, digamos, pensaba en eso, ¿no? O sea, en la necesidad por ahí de construir estados productivos y que puedan, digamos, efectivamente por ahí, digamos, insertar a la región de otra forma en el mercado mundial. Y pensaba traer, digamos, lo mismo que por ahí, digamos, surgió en distintas mesas a lo largo de la jornada, digamos, de si las burguesías nacionales de cada uno de los países están a la altura de esas circunstancias, si están a la altura de poder construir estados productivos. Digamos, digamos, o por lo menos mi respuesta es que por lo menos en la gran mayoría de los casos de América Latina, y además diría que habría que en todo caso pensar Brasil, que daría la sensación también que no, pero digamos, en el resto de los países de la región daría la sensación de que no, digamos, de que la lógica funciona más en el sentido de, bueno, la acumulación de capital, digamos, fácil, rápida, muchas veces vinculada con algún subsidio estatal o algún negocio estatal y no pensándolo en clave de, bueno, un estado productivo que
planifique la economía. Y entonces, bueno, la pregunta es decir, bueno, si la respuesta es que la burguesía no está a la altura de esa situación, ¿quién puede estarlo? Y después, bueno, nada, para no excederme del tiempo, sí, me parece que esto que decía Ariel del tema digamos, de Venezuela y de los migrantes, sí, o sea, nosotros por un trabajo político que hemos realizado acá en Argentina con gente de Venezuela, y es muy difícil, digamos, que esa gente escuche, digamos, la palabra, no sé, la palabra izquierda, ni siquiera la palabra socialismo, o sea, ya la palabra de izquierda ya los remite a algo bueno, que ya sabemos lo que es. Y yo creo que, bueno, ahí efectivamente, digamos, la izquierda, si bien buena parte de la izquierda todavía lo sigue sosteniendo, la izquierda, que quizás lo terminó de soltar, se acordó tarde por ir a reflexionar un poco ese tema. Digamos, hay digamos, quizás era un momento antes quizás para poder empezar a reflexionar y a criticar lo que estaba sucediendo en Venezuela, porque, bueno, efectivamente se le terminó regalando una bandera, digamos, a los sectores de derecha de una manera, digamos, completamente innecesaria. Así, bueno, digamos, buena parte de la izquierda no acompañaba, digamos, no consideraba que Chávez o que Maduro iban camino al socialismo, y sin embargo se seguía, digamos, silenciando muchas de las cosas que ahí pasaban, así que, digamos, eso me parece que es un error grave a enfatizar. Bueno, nada, eso. En Brasil tampoco hay burguesía nacional capaz de hacer un desarrollo independiente. Desde los años 1970, tal como lo mostró en su momento Fernando Henrique Cardoso, cuando era Fernando Henrique Cardoso, creció asociada al capital imperialista. Así que olvídalo. Bueno, un par de reflexiones vinculadas a la pregunta o a los comentarios que se hicieron antes. Yo parto de la base de que todo Estado capitalista tiene como objetivo fundamental reproducir dentro del territorio donde rige el gobierno de ese Estado las relaciones sociales capitalistas. O sea, hacerlas estables y duraderas. Por lo tanto, sea gobierno progresista el que ocupa ese aparato de Estado, sea un gobierno conservador, si tiene que reprimir para mantener estables esas relaciones, lo va a hacer, como lo viene haciendo en América Latina, con gobiernos de un color u otro. En ese sentido, no hay contradicción, podríamos decir, porque efectivamente el kirchnerismo no solamente incurrió en la ley antiterrorista que mencionas vos, sino también en su momento, en los últimos años del gobierno de Cristina, en aumentar la represión. Recordemos que la figura central de los últimos años del gobierno de Cristina era Bernie, ¿no? Entonces, eso demuestra que en ese contexto consideraron, más allá de las diferencias que pudiera haber adentro de la coalición, prevaleció una postura que tenía que ver con reprimir la protesta social, como no lo habían hecho en todos los años previos, con una envergadura diferente a la que había tenido en todo caso en los años previos. Así que en ese sentido, digo, me parece que la idea del aparato represivo del Estado teniendo que ser utilizado cuando esas relaciones se desestabilizan, existe con los gobiernos de cualquier signo. Vos mencionabas el caso de Perú, de una suerte de continuidad en el funcionariado entre Pedro Castillo y la actual Dina Boluarte, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, a ver, se dijo antes acá, ¿no? Pedro Castillo y Dina Boluarte forman parte de un mismo espacio político con todas las contradicciones que ese espacio tiene. Sí, antes también. Y digo, puede haber continuidades en ese sentido. Es más, se podría agregar que Pedro Castillo, en su año y pico de gobierno, estableció el estado de, no me acuerdo si de emergencia o de excepción, en determinadas provincias de Perú. Ahora, digamos, si de ese comentario que hiciste vos, de ciertas replicaciones de funcionarios que quedaron en el poder, uno tuviera que derivar la idea de que
hay una continuidad entre los dos gobiernos cuando hay una represión salvaje con las Fuerzas Armadas en la calle, como viene haciendo Dina Boluarte. Me parece que yo no hago ese salto de lógico. O sea, hay... Está bien, no, por eso. Está bien. Entonces, digo, no, retiro lo dicho, pero a lo que voy es, me imaginé que no era, pero digo, para discutir en ese sentido, me parece que esas continuidades pueden aparecer y sin embargo, me parece que la línea general de los gobiernos, ahí sí hay una ruptura, ¿no? Porque lo que se está viviendo en Perú realmente es algo verdaderamente inesperado, porque justamente formaban parte de una misma coalición. También fue inesperado que Castillo de repente intente disolver el Congreso y llamar a elecciones como lo hizo. Todavía no se explica eso, yo no tengo una respuesta para eso. ¿Por qué creyó, se vio acorralado, creyó que era la única alternativa que tenía? No lo sé. Sinceramente no lo sé porque tampoco ha habido explicaciones abiertas. Ahora, tampoco me parece algo positivo para las grandes mayorías populares que Castillo esté 3 años en la cárcel con prisión preventiva, 3 años, una cosa casi un oxímoron, ¿no? Una contradicción en sus propios términos. 3 años de prisión preventiva no le hace bien al pueblo peruano eso, quiero decir, y que esté como presidenta Dina Boluarte reprimiendo, matando a una persona por día de gobierno, más o menos, más de 60 en lo que va de su gobierno. Entonces, me parece que ahí está bueno ver las continuidades y rupturas y a la vez considerar que sí, efectivamente puede haber gobiernos progresistas que repriman y que en ese sentido, por supuesto, va a ser mucho más difícil después que sostengan su discurso progresista, ¿no? Por último, una reflexión vinculada a Chile. Es interesante lo del tema de la Constitución, bueno, que ya fue hablado. Efectivamente yo coincido con Waldo, digamos, esa constitución o ese proyecto de constitución que quedó trunco tenía un montón de elementos progresistas, no tenía ningún elemento progresista o revolucionario en el sentido económico, ahí sí que ni siquiera progresista, podríamos decir, cuando uno miraba se incorporaban cuestiones identitarias, de medio ambiente. Había como 14 artículos vinculados solamente al medio ambiente, la cuestión de los pueblos originarios, las poblaciones indígenas, etc. En lo económico casi nada. Y realmente, hasta desde un punto de vista técnico, se podría decir que ni siquiera era una constitución, porque justamente ampliaba tanto el ámbito de discusión que uno podría llegar a tener la idea de que tal vez, como no lo iban a poder hacer en su gobierno propiamente dicho, Boric y los que están actualmente en el poder, tal vez querían dejarlo en un papel y que sea letra muerta en última instancia futuro. ¿Me explico? O sea, me da la impresión de que muchas de esas cuestiones eran tan amplias y tan declaración de intenciones y tan, digamos, intentar embellecer justamente lo que en última instancia iba a ser o dar un marco embellecedor a lo que en última instancia iba a ser un gobierno que necesariamente iba a tener que recurrir a reprimir, igual que lo hicieron el resto, que iba a quedar en eso nada más. Y es interesante pensar que Boric forma parte, o es una cristalización, Boric, Camila Vallejo, Carol Cariola y Giorgio Jackson, todos los figuras importantes del gobierno de Chile, bueno, Boric, el presidente mismo, ¿no? Digo, son la cristalización de un proceso previo de protestas, de todo lo que fue la discusión o las protestas que llevaron a cabo los universitarios en su momento contra Piñera. Ahora, esos mismos referentes no estuvieron ni de cerca en las protestas de 2019 en adelante. No podían aparecer por ahí, porque justamente fue una protesta desde abajo que en buena medida discutía contra todo lo existente, incluyendo los partidos del Frente Amplio. Y esto también tiene mucho que ver con la cuestión del abstencionismo electoral. Efectivamente, desde 2012 se sacó el voto obligatorio y lo que uno ve en Chile es que vota la misma cantidad de gente del padrón que la que vota en Estados Unidos. Es decir, hay un nivel de extrañamiento de la población chilena con relación a las figuras del régimen político en general que llevaron justamente ante una cuestión inesperada, como fue la suba del boleto, una rebelión popular que desbordó completamente las posibilidades de Piñera de contenerlas si no era con represión. Ahora bien, es interesante porque Boric, a pesar de todo eso, de no haber podido aparecer nunca en esa protesta, ni siquiera como para ir a discutir con la gente, después terminó siendo presidente de alguna manera catalizado por ese proceso, ¿no? Es inescindible la presidencia de Boric o el triunfo electoral de ese proceso que le precedió y que de alguna manera lo tenía él como ajeno en ese sentido, por ser justamente de una generación previa y que ya se había completamente asimilado al sistema político chileno burgués, digámoslo así. Bueno, muchísimas gracias. Estamos justos en el tiempo, así que, bueno, quería agradecer de
la organización, la presencia. Me parece que, como dije, cuando terminaron la primera ronda hay un montón de elementos para reflexionar y para seguir discutiendo y debatiendo, también en el sentido propositivo, ¿no? De, bueno, con todos estos diagnósticos, cómo podemos plantear, por lo menos de donde nos toca desde acá, otra línea que nos lleve a combatir el consenso liberal reinante en varios de los países que ustedes mencionaron, sobre todo en el nuestro, y cómo construir una sociedad, digamos, donde podamos ir hacia adelante y no hacia más políticas de ajuste, represión y digamos, todos los elementos que se estuvieron mencionando aquí y que se ven presentes tanto en ambos lados de la grieta en todo el continente, o en toda la región por lo menos. Así que bueno, reitero el agradecimiento. Los invito a todos a pasar, si así lo desean, a la siguiente mesa, que es la mesa de cierre del día de hoy, que va a tocar algo de lo que se tocó tangencialmente aquí, que se llama Desarrollo Industrial y Planificación Económica. Van a estar Marcelo Ruggier, Nicolás Grimberg, Juan Carlos Aliac y Eduardo Sartelli. Va a ser en la sede de ATA y en la Avenida Belgrano. También hay una feria del libro y un buffet para poder comprar algunas cosas ricas y frescas también para refrescarse, porque ahora salimos y volvemos al calor de Buenos Aires. Claro, exactamente. Este era el fin de la jornada. No, bueno, pero para que puedan pasar, siempre se está imponiendo. Bueno, nada más, un aplauso para los expositores. Y bueno, reiteramos la invitación y ojalá que podamos continuar con esto en otras instancias. Muchas gracias.